El 23 de marzo de 1995, en el pequeño pueblo de Valdemorillo, provincia de Madrid, España, la casa de los Herrera guardaba el mismo silencio matutino de siempre. Las persianas de madera pintada filtraban la luz dorada que se colaba entre las rendijas, creando líneas perfectas sobre el suelo de baldosas rojas. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor a pan tostado que emanaba desde la cocina, donde Remedios Herrera, de 72 años, preparaba el desayuno como cada mañana desde hacía más de 50 años. La casa, construida en los años 40 con piedra local y tejado de barro cocido, se alzaba en la calle San Miguel, una vía estrecha donde las casas se apretujaban unas contra otras como dientes torcidos. Era el tipo de lugar donde todos se conocían, donde los secretos duraban apenas una tarde y donde las noticias viajaban más rápido que el viento que bajaba de la sierra. Aquella mañana, Remedios había notado algo extraño. Su nieta, Marisol Herrera López, de 16 años, no había bajado a desayunar. La muchacha, estudiante de segundo de bachillerato en el Instituto de Villanueva de la Cañada, tenía la costumbre de levantarse exactamente a las 7:30, ducharse rápidamente, tomar su café con leche y 2 tostadas con aceite de oliva, y salir de casa a las 8:15 para tomar el autobús de línea que la llevaba al instituto. Remedios subió las escaleras de madera que crujían bajo sus pies, cada peldaño emitiendo su propio sonido particular que conocía de memoria. La casa tenía esa cualidad de los hogares antiguos. Cada tabla, cada bisagra, cada ventana tenía su propia voz. Al llegar al primer piso, donde se encontraban los 2 dormitorios y el único baño de la casa, llamó suavemente a la puerta del cuarto de Marisol. «Niña, que se te hace tarde para el instituto», murmuró con esa voz ronca que tenía por las mañanas, producto de 70 años fumando tabaco negro. No hubo respuesta. Remedios giró el pomo de la puerta y la empujó ligeramente. La habitación estaba vacía. La cama, cubierta con una colcha de ganchillo que ella misma había tejido años atrás, permanecía perfectamente hecha. Los libros de texto estaban ordenados sobre el escritorio de madera barnizada, junto al cuaderno donde Marisol solía hacer sus deberes de matemáticas hasta altas horas de la madrugada. La ropa que la muchacha había seleccionado la noche anterior, unos vaqueros azules y una camiseta blanca con el logo de una marca deportiva, seguía colgada en la silla. Un escalofrío recorrió la espalda de Remedios. En los 16 años que llevaba viviendo con su nieta, desde que los padres de la muchacha murieron en un accidente de tráfico en la carretera de Extremadura, jamás había conocido a Marisol sin hacer la cama al levantarse. Era una costumbre que había heredado de su madre, quien a su vez la había aprendido de la propia Remedios décadas atrás. «Marisol», gritó desde el pasillo, su voz ahora teñida de una ansiedad que comenzaba a crecer en su pecho como una mala hierba. El silencio fue la única respuesta. Remedios se dirigió hacia el baño, el único lugar donde su nieta podría estar. La puerta estaba cerrada, y desde el interior no se escuchaba el ruido del agua corriendo ni ningún otro sonido. Llamó con los nudillos sobre la madera barnizada. «¿Estás ahí dentro, niña?» Nada. Probó a girar el pomo. La puerta estaba cerrada con pestillo desde el interior. El corazón de Remedios comenzó a latir con fuerza, un tambor irregular que resonaba en sus oídos. Durante unos segundos se quedó paralizada frente a la puerta, tratando de encontrar una explicación lógica. Quizás Marisol se había quedado dormida dentro del baño. Quizás había sufrido un desmayo. Quizás... «¡Marisol! ¡Abre la puerta ahora mismo!». Su voz había adquirido un tono desesperado que nunca antes había escuchado salir de su garganta. Golpeó la puerta con más fuerza, haciendo que toda la estructura de madera vibrara. El pestillo, viejo y desgastado por décadas de uso, parecía burlarse de sus intentos. Remedios bajó corriendo las escaleras.
sus piernas temblorosas amenazando con fallarle en cualquier momento. Salió al pequeño jardín trasero, donde crecían tomates y pimientos entre malas hierbas, y cogió una escalera de mano que su difunto marido había usado para podar los árboles frutales. La arrastró hasta el lateral de la casa, donde una ventana pequeña y estrecha daba al baño del primer piso. La ventana estaba cerrada, pero no tenía pestillo exterior. Remedios subió por la escalera con una agilidad que no había demostrado en años, impulsada por una fuerza que no sabía que poseía. Sus manos, ásperas y marcadas por el trabajo de toda una vida, temblaron mientras abría la ventana de guillotina. El baño estaba vacío, completamente vacío. Remedios se asomó por la ventana, su cuerpo medio colgado en el aire, y observó cada centímetro del pequeño espacio rectangular. La bañera de hierro esmaltado, instalada cuando la casa se construyó, estaba seca. El lavamanos de porcelana blanca no mostraba rastros de haber sido utilizado recientemente. Las toallas colgaban perfectamente dobladas de la barra metálica. El espejo sobre el lavamanos reflejaba únicamente su propio rostro desencajado, surcado por arrugas que parecían haberse profundizado en los últimos minutos. Lo que más la perturbó fue la ausencia total de vapor o humedad en el ambiente. Si Marisol hubiera estado duchándose, aunque fuera muy temprano, quedarían rastros de condensación en el espejo o en las ventanas. Pero el aire del baño estaba seco, como si nadie hubiera entrado allí en horas. Remedios consiguió pasar por la ventana y aterrizar dentro del baño con una torpeza que le costó un golpe en la cadera. Una vez dentro, lo primero que hizo fue abrir la puerta desde el interior. El pestillo se deslizó sin dificultad, emitiendo el mismo clic metálico de siempre. Recorrió toda la casa como una mujer poseída, abriendo armarios, mirando debajo de las camas, revisando el sótano húmedo donde guardaban los trastos viejos y las conservas de verduras que preparaba cada otoño. Gritó el nombre de su nieta hasta que le dolió la garganta. Salió al jardín y recorrió cada rincón, moviendo las plantas de tomate, mirando detrás del cobertizo donde guardaban las herramientas. Marisol había desaparecido. A las 9 de la mañana, cuando ya era evidente que su nieta no había ido al instituto, Remedios se dirigió a la casa de Pilar Núñez, su vecina más próxima, una mujer de unos 60 años que trabajaba como limpiadora en el ayuntamiento y que siempre estaba al corriente de todo lo que pasaba en el pueblo. «¿Y Pilar, has visto a Marisol esta mañana?», le preguntó sin preámbulos, sus ojos enrojecidos por las lágrimas que había estado conteniendo. Pilar, que estaba tendiendo ropa en el patio trasero de su casa, se giró con una expresión de sorpresa. «No, Remedios. ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? Ha desaparecido. No está en la casa. La he buscado por todas partes y no está». Las palabras salieron de su boca como si pertenecieran a otra persona, como si estuviera narrando la pesadilla de alguien más. Pilar dejó caer la camiseta que estaba colgando y se acercó a su vecina. «¿Cómo que ha desaparecido? ¿No habrá salido temprano para verse con algún chico?». Remedios negó con la cabeza violentamente. Su cama estaba hecha, pero la ropa para ir al instituto seguía en la silla. Y el baño estaba cerrado por dentro, pero vacío. «No entiendo nada, Pilar, no entiendo nada». Las dos mujeres se dirigieron de vuelta a la casa de los Herrera, donde Pilar pudo comprobar por sí misma la extraña situación. La puerta del baño, efectivamente, había estado cerrada con pestillo desde el interior, pero el espacio estaba completamente deshabitado. No había rastro de que Marisol hubiera estado allí esa mañana. «Esto no es normal», murmuró Pilar, examinando la cerradura del baño. «Si la puerta estaba cerrada por dentro, ¿cómo ha salido?». «Por la ventana no», respondió Remedios. «Es demasiado pequeña y está muy alta, y además estaba cerrada cuando subí a mirar». Pilar recorrió el baño con la mirada, buscando algún detalle que pudiera haber pasado desapercibido. Las baldosas blancas y negras del suelo estaban impecables.
sin rastro de agua ni de pisadas. El jabón en la jabonera estaba seco y duro. Los frascos de champú y gel de baño permanecían exactamente donde Marisol los había dejado el día anterior. «Vamos a llamar a la Guardia Civil», dijo Pilar finalmente, su voz cargada de una gravedad que hizo que Remedios sintiera un vacío en el estómago. La llamada se realizó desde el teléfono público que había frente al bar de Manolo, el único del pueblo. Remedios, con las manos temblorosas, marcó el número mientras un pequeño grupo de vecinos comenzaba a congregarse a su alrededor. En Valdemorillo, una mujer mayor llorando junto al teléfono público era suficiente para atraer la atención de medio pueblo. El cabo Fernando Ruiz, de 35 años, llegó desde el puesto de la Guardia Civil de Villanueva de la Cañada a las 11 de la mañana, acompañado por el guardia Jesús Moreno, un hombre joven que no llevaba ni 2 años en el cuerpo. Ambos escucharon el relato de Remedios con una expresión que oscilaba entre la preocupación profesional y el escepticismo. «Señora Herrera», dijo el cabo Ruiz mientras examinaba el baño, «¿está usted segura de que la puerta estaba cerrada desde adentro?» «Completamente segura. Tuve que entrar por la ventana para abrirla». El cabo giró el pestillo varias veces, verificando su funcionamiento. Era un mecanismo simple, del tipo que se instala en miles de casas españolas, una pequeña palanca metálica que se desliza para bloquear la puerta desde el interior. No había manera de cerrarlo desde afuera. ¿Su nieta tenía novio? ¿Algún problema en el instituto? ¿Había estado actuando de manera extraña últimamente? Remedios negó a todas las preguntas. Marisol era una muchacha responsable, estudiosa, sin novio conocido. Sus únicas amigas eran Cristina Palacios y Nuria Vázquez, 2 compañeras de clase que vivían en pueblos cercanos. No había mostrado signos de depresión, rebeldía o cualquier comportamiento que pudiera sugerir una fuga voluntaria. ¿Falta algo de su habitación? ¿Ropa, dinero, documentos? Nada. Todo está exactamente como lo dejó anoche. Hasta la cartera está ahí, con su documentación y las pocas pesetas que tenía ahorradas. El cabo Ruiz intercambió una mirada con su compañero. En sus años de servicio, había visto muchas desapariciones de adolescentes, pero casi todas tenían patrones reconocibles. Ropa faltante, dinero desaparecido, historias de problemas familiares o amorosos. Este caso tenía características que no encajaban en ninguna categoría conocida. Durante el resto del día, más agentes llegaron desde Madrid para unirse a la investigación. Se realizó una búsqueda exhaustiva de la casa y los alrededores. Se interrogó a todos los vecinos. Se contactó con las amigas de Marisol y con los profesores del instituto. Se revisaron los autobuses que habían pasado por el pueblo esa mañana. Se verificó si alguien había visto a la muchacha en las primeras horas del día. Nada. Marisol Herrera López había desaparecido sin dejar rastro, como si se hubiera esfumado del interior de un baño cerrado con pestillo desde adentro. Los investigadores no encontraron signos de lucha, sangre o cualquier indicio de violencia. No había ventanas rotas, puertas forzadas o evidencias de que alguien hubiera entrado en la casa durante la noche. El único detalle extraño que los agentes notaron fue un ligero olor a tierra húmeda en el baño, algo que ni Remedios ni Pilar habían percibido durante su primera inspección. Pero cuando se lo mencionaron a la abuela, ésta lo atribuyó a la humedad que siempre se filtraba desde el sótano durante los meses de marzo, cuando las lluvias de primavera empapaban el suelo. Al caer la tarde, cuando las sombras comenzaron a alargarse sobre las calles empedradas de Valdemorillo, Remedios se encontró sola en su casa, rodeada por el silencio que ahora le parecía ensordecedor. Se sentó en la cocina, frente a la taza de café frío que había preparado esa mañana para Marisol, y contempló la silla vacía donde su nieta solía desayunar. Por primera vez en décadas, la casa de los Herrera en la calle San Miguel no guardaba los secretos de una familia completa.
Ahora albergaba el misterio más profundo que el pueblo había conocido jamás. ¿Cómo puede una muchacha de 16 años desaparecer del interior de un baño cerrado con llave sin dejar rastro alguno de su existencia? La respuesta a esa pregunta permanecería oculta durante 10 años largos, enterrada bajo las baldosas de la misma casa donde Marisol había crecido, esperando el momento en que la verdad saldría a la luz de la manera más inesperada. ¿Cómo se mide el tiempo cuando alguien que amas desaparece sin explicación? Remedios. Herrera descubriría que los días se convierten en semanas con una lentitud agoniante, mientras que los meses pasan como un borrón de esperanzas frustradas y llamadas telefónicas que nunca llegan. Durante las primeras 72 horas después de la desaparición de Marisol, el pueblo de Valdemorillo se transformó en un hervidero de actividad. La Guardia Civil estableció un puesto de mando temporal en el salón social del ayuntamiento, una sala rectangular con paredes encaladas y ventanas pequeñas que normalmente se usaba para celebrar bodas y comuniones. Los agentes llegaban y salían constantemente, cargando cajas de documentos, mapas de la zona y equipos de comunicación que parecían demasiado modernos para un lugar donde la mayoría de las casas aún tenían teléfonos de disco. El cabo Fernando Ruiz dirigía la investigación con una meticulosidad que impresionó a los vecinos del pueblo. Alto, de complexión fuerte y bigote recortado al estilo militar, Ruiz tenía la reputación de ser un hombre justo, pero inflexible. Había nacido en un pueblo similar al de Valdemorillo, en la provincia de Ávila, y entendía la mentalidad de las comunidades rurales donde todos se conocen y los forasteros son recibidos con desconfianza. Necesitamos establecer una cronología precisa de los movimientos de Marisol durante las últimas semanas. Le explicó a Remedios durante uno de sus primeros interrogatorios formales. Cualquier cambio en su rutina, cualquier persona nueva que hubiera aparecido en su vida, cualquier conversación extraña que pueda haber tenido. Remedios, sentada en una silla de plástico azul, en el improvisado centro de operaciones, trataba desesperadamente de recordar cada detalle de los días previos a la desaparición. Llevaba el mismo vestido negro que se ponía para ir a misa los domingos, y sus manos no dejaban de temblar mientras sostenía un pañuelo de tela arrugado. Era una niña muy tranquila, repetía una y otra vez, como si las palabras pudieran invocar el regreso de su nieta. Siempre hacía lo mismo: levantarse, desayunar, ir al instituto, volver a casa, hacer los deberes, cenar conmigo y a dormir. Los fines de semana a veces quedaba con sus amigas en Villanueva, pero siempre me avisaba, siempre. Los investigadores interrogaron a Cristina Palacios y Nuria Vázquez, las dos mejores amigas de Marisol, en el instituto. Cristina, una muchacha de pelo rizado y gafas gruesas, lloró durante toda la entrevista. Según su testimonio, Marisol no había mencionado ningún problema particular durante las últimas semanas. No tenía novio, no había recibido amenazas, no había mostrado interés por fugarse o cambiar de vida. Estaba preocupada por los exámenes de selectividad del año que viene, declaró Cristina entre sollozos. Quería estudiar magisterio en la Universidad Complutense. Hablábamos de buscar un piso juntas en Madrid cuando termináramos el bachillerato. No tiene sentido que se fuera sin decir nada. Nuria Vázquez, más reservada que su amiga, proporcionó un detalle que los investigadores consideraron relevante. Según ella, durante la última semana de clases, antes de la desaparición, Marisol había mencionado que a veces tenía la sensación de que alguien la observaba cuando caminaba sola por el pueblo. Le pregunté si había visto a alguien específico, pero me dijo que no. Solo era una sensación. Pensé que eran nervios por los exámenes. Este testimonio llevó a los investigadores a expandir su búsqueda más allá del círculo inmediato de la familia y amigos. Se revisaron los registros de personas con antecedentes penales en un radio de 50 kilómetros alrededor de Valdemorillo.
Se interrogó a todos los hombres del pueblo que vivían solos o que habían mostrado algún tipo de comportamiento extraño en las semanas previas. El único sospechoso potencial que emergió de esta investigación fue Evaristo Sánchez, un hombre de 43 años que trabajaba como mecánico en un taller de la carretera de Madrid. Evaristo, conocido en el pueblo como El Rana, por su complexión pequeña y sus ojos saltones, vivía solo en una casa destartalada en las afueras del pueblo. Algunos vecinos habían notado que a veces se quedaba mirando fijamente a las muchachas jóvenes cuando pasaban por delante de su taller. Los agentes registraron su casa de arriba abajo. Encontraron revistas pornográficas, algunas fotografías de mujeres jóvenes recortadas de periódicos y una colección considerable de alcohol casero que destilaba ilegalmente en un cobertizo trasero. Pero no había nada que lo conectara directamente con la desaparición de Marisol. No tenían fotografías de ella, no se encontraron prendas de ropa femenina, no había signos de violencia reciente en su propiedad. ¿Dónde estuvo usted la noche del 22 de marzo? Le preguntó el cabo Ruiz durante un interrogatorio que se extendió durante 4 horas. En casa, viendo la televisión, como todas las noches, respondió Evaristo con una voz nasal que irritaba a los investigadores. Ponen una película los miércoles en la primera cadena. Era una de vaqueros, creo. ¿Alguien puede confirmarlo? Vivo solo. Ya lo saben ustedes. Sin pruebas físicas que lo conectaran con el crimen y con una coartada que, aunque no verificable, tampoco podía ser desmentida, Evaristo fue liberado después de 48 horas de detención. Su liberación causó indignación entre algunos vecinos del pueblo que estaban convencidos de que el Rana tenía que estar involucrado de alguna manera. Ese desgraciado sabe algo, murmuró Pilar Núñez mientras tendía la ropa en su patio, dirigiéndose a Remedios por encima de la valla que separaba sus casas. No me gusta cómo mira a las chicas, nunca me ha gustado. Pero Remedios, consumida por una tristeza que parecía crecer cada día, había comenzado a dudar de todo y de todos. No sé, Pilar, no sé nada ya. A lo mejor mi niña está muy lejos de aquí. A lo mejor alguien se la llevó y ya no está ni en España. Esta posibilidad había comenzado a cobrar fuerza entre los investigadores. España en 1995 estaba experimentando cambios sociales profundos y el aumento de la inmigración había traído consigo redes de tráfico humano que las autoridades apenas comenzaban a entender. La hipótesis de que Marisol hubiera sido secuestrada por una organización dedicada a la prostitución o al tráfico de menores ganó credibilidad cuando se descubrió que otras 2 muchachas habían desaparecido en circunstancias similares en provincias cercanas durante los últimos 6 meses. En mayo de 1995, 2 meses después de la desaparición, llegó a Valdemorillo el inspector Miguel Ángel Herrero, un especialista en desapariciones de menores enviado desde la Brigada de Policía Judicial de Madrid. Herrero, un hombre de unos 45 años, con entradas pronunciadas y una forma de hablar pausada que inspiraba confianza, trajo consigo recursos y experiencia que la investigación local no había tenido hasta entonces. «Vamos a empezar desde cero», le anunció a Remedios durante su primera reunión. «Quiero que me cuente todo otra vez, desde el principio, como si fuera la primera vez que habla de esto». Durante las siguientes semanas, Herrero y su equipo revisaron cada centímetro de la casa de los Herrera, utilizando equipos más sofisticados que los que había empleado la Guardia Civil. Utilizaron lámparas ultravioleta para buscar rastros de sangre que pudieran haber sido limpiados. Tomaron muestras de tierra del jardín para análisis forense y fotografiaron cada habitación desde múltiples ángulos. El inspector prestó particular atención al baño donde Marisol había desaparecido. Hizo que sus técnicos desmontaran el lavamanos y la bañera para examinar las tuberías.
Removieron algunas baldosas del suelo para verificar si había espacios ocultos debajo. Analizaron las muestras de esa tierra húmeda que los primeros investigadores habían detectado, pero los resultados de laboratorio mostraron que era simplemente sedimento normal que se filtraba desde el sótano durante la temporada de lluvias. El misterio de la puerta cerrada desde adentro sigue siendo el punto central de este caso, le confió Herrero a su asistente, la agente Carmen Vidal, mientras examinaban las fotografías del baño por enésima vez. Si Marisol salió de ese baño, tuvo que ser por la ventana, pero la ventana es demasiado pequeña para que pase un cuerpo humano, y además estaba cerrada cuando la abuela fue a buscarla. Carmen Vidal, una mujer joven y ambiciosa que se había especializado en psicología criminal, tenía una teoría diferente. ¿Y si Marisol nunca estuvo en el baño esa mañana? ¿Y si alguien cerró la puerta desde adentro después de llevársela para crear confusión? ¿Cómo? La puerta se cierra con un pestillo que solo se puede operar desde el interior. No hay manera de cerrarlo desde afuera, a menos que alguien haya encontrado una forma de manipular el mecanismo que nosotros no hemos descubierto. Esta hipótesis llevó a los investigadores a realizar experimentos con cerrajeros especializados, tratando de determinar si existía alguna manera de manipular el pestillo del baño desde el exterior. Probaron con alambres, con imanes, con herramientas improvisadas. Ningún método funcionó. El pestillo era demasiado simple y estaba demasiado bien protegido por la estructura de la puerta como para ser manipulado desde afuera. Mientras tanto, la vida en Valdemorillo había comenzado a cambiar de maneras sutiles pero profundas. Los padres ya no dejaban que sus hijos adolescentes caminaran solos por las calles después del anochecer. Las muchachas jóvenes evitaban pasar por ciertos lugares del pueblo, especialmente cerca del taller de Evaristo Sánchez, quien había desarrollado una reputación siniestra a pesar de haber sido exonerado oficialmente. Remedios, por su parte, había comenzado a mostrar signos de deterioro físico y mental que preocupaban a sus vecinos. Había perdido más de 10 kilos desde la desaparición de su nieta, y su cabello, antes cuidadosamente teñido de castaño, había comenzado a mostrar raíces completamente blancas que ella ya no se molestaba en cubrir. «Ya no duermo», le confesó a Pilar durante una de sus conversaciones vespertinas en el jardín. «Me quedo despierta toda la noche esperando escuchar sus pasos en la escalera. A veces creo que la oigo moverse por la casa, pero cuando voy a mirar no hay nadie». Pilar, que había asumido el papel de cuidadora no oficial de su vecina, trataba de mantenerla ocupada con tareas domésticas y conversaciones sobre temas mundanos, pero era evidente que Remedios estaba consumiéndose desde adentro, alimentándose únicamente de la esperanza cada vez más tenue de que su nieta regresara a casa. En el otoño de 1995, 6 meses después de la desaparición, la investigación oficial comenzó a perder intensidad. Los recursos policiales tenían que ser redirigidos hacia otros casos, y sin nuevas pistas o evidencias, el expediente de Marisol Herrera López fue trasladado al archivo de casos abiertos sin resolver. «Esto no significa que vayamos a dejar de buscarla», le aseguró el inspector Herrero a Remedios durante su última reunión formal. «Significa que vamos a continuar la investigación de manera diferente. Si aparece cualquier nueva información, cualquier pista, estaremos listos para actuar inmediatamente». Pero Remedios entendía lo que esas palabras realmente significaban. Su nieta se había convertido en una estadística más, un expediente amarillento en un archivador metálico de alguna oficina burocrática en Madrid. La maquinaria oficial de la justicia había hecho todo lo que podía hacer, y ahora correspondía al tiempo y al azar determinar si el misterio de Marisol sería algún día resuelto. Durante los años siguientes, Remedios mantuvo viva la memoria de su nieta de maneras que conmovían y preocupaban a sus vecinos a partes iguales.
Conservó la habitación de Marisol exactamente como estaba el día de la desaparición, los libros de texto sobre el escritorio, la ropa colgada en la silla, la colcha de ganchillo perfectamente estirada sobre la cama. Una vez al mes cambiaba las sábanas y limpiaba el polvo de los muebles como si se preparara para el regreso inminente de la muchacha. Los domingos, después de misa, Remedios visitaba la tumba de los padres de Marisol en el pequeño cementerio que se alzaba en una colina detrás del pueblo. Allí, bajo dos cruces de mármol blanco que ella misma había mandado tallar, depositaba flores frescas y mantenía conversaciones silenciosas con sus seres queridos muertos, pidiéndoles que cuidaran a Marisol donde quiera que estuviera. «Y sé que está viva», le susurraba a la fotografía enmarcada que había colocado entre las dos tumbas, una imagen de Marisol sonriendo durante las fiestas del pueblo del año anterior. Una madre sabe estas cosas. Si hubiera muerto, lo habría sentido aquí adentro. Pero conforme pasaron los años, 1996, 1997, 1998, incluso la esperanza más tenaz comenzó a erosionarse bajo el peso de la realidad. Los amigos de Marisol terminaron el bachillerato, se fueron a la universidad, comenzaron nuevas vidas en ciudades lejanas. El mundo siguió girando, las estaciones se sucedieron unas a otras, y el pueblo de Valdemorillo lentamente comenzó a olvidar la tragedia que una vez había dominado todas las conversaciones. Remedios envejeció de manera acelerada durante estos años. Su cabello se volvió completamente blanco, su espalda se encorvó y desarrolló una artritis en las manos que le hacía difícil realizar las tareas domésticas que había ejecutado sin esfuerzo durante décadas. Pero se negó rotundamente a abandonar la casa de la calle San Miguel, a pesar de las súplicas de algunos parientes lejanos que la instaban a mudarse a una residencia de ancianos en Madrid. «Esta es la casa donde mi nieta creció», respondía invariablemente a estas sugerencias. «Si regresa, tiene que encontrarme aquí». En el año 2003, 8 años después de la desaparición, Pilar Núñez murió de un infarto mientras trabajaba en su jardín. Su muerte dejó a Remedios aún más aislada, privada de la única persona que había compartido la carga emocional de aquellos primeros días terribles. Los nuevos vecinos que se mudaron a la casa de Pilar, una pareja joven con 2 niños pequeños, conocían la historia de Marisol solo de oídas, como una leyenda urbana que pertenecía al pasado del pueblo. Para entonces, Remedios había desarrollado rituales obsesivos relacionados con la preservación de la memoria de su nieta. Cada noche, antes de acostarse, subía al primer piso y abría la puerta del baño donde Marisol había desaparecido. Se quedaba allí parada durante varios minutos, como si esperara que las baldosas del suelo o el espejo sobre el lavamanos le revelaran finalmente el secreto que habían guardado durante tantos años. El 10º aniversario de la desaparición, en marzo de 2005, pasó casi inadvertido en Valdemorillo. Los periódicos locales publicaron una breve nota recordatoria, y algunos vecinos de la generación mayor mencionaron el caso durante sus conversaciones en el bar de Manolo. Pero para la mayoría de los habitantes del pueblo, Marisol Herrera López se había convertido en un fantasma del pasado, una tragedia que pertenecía a otra época. Remedios, ahora de 82 años, había comenzado a hablar menos y a moverse con mayor dificultad. Su mundo se había reducido a los límites de su casa y su jardín, donde continuaba cultivando tomates y pimientos con las manos temblorosas que una vez habían sido firmes y capaces. Los pocos vecinos que aún mantenían contacto con ella notaron que había comenzado a hablar de Marisol en tiempo presente, como si la muchacha simplemente estuviera ausente temporalmente. «Tengo que comprar más café», murmuraba mientras hacía la lista de la compra. A Marisol le gusta tomarlo con leche por las mañanas. Era como si el tiempo se hubiera detenido en la casa de la calle San Miguel,
conservando en ámbar la mañana del 23 de marzo de 1995, cuando una muchacha de 16 años desapareció sin dejar rastro del interior de un baño cerrado con llave. La verdad, sin embargo, esperaba pacientemente bajo sus pies, enterrada en el lugar menos probable de todos. Octubre de 2005. Las hojas de los árboles que rodeaban Valdemorillo habían comenzado a volverse doradas y rojizas, creando un tapiz de colores que contrastaba brutalmente con el gris uniforme que parecía haber invadido la vida de Remedios Herrera. A sus 82 años, la mujer había desarrollado una rutina tan rígida como los horarios de los trenes: despertar a las 7, preparar café para 2 personas, aunque solo ella lo bebería, sentarse en la cocina frente a la silla vacía de Marisol durante exactamente 15 minutos, y luego comenzar las tareas domésticas que la mantendrían ocupada hasta el anochecer. Aquella mañana particular del 15 de octubre, Remedios había decidido enfrentar una tarea que había estado posponiendo durante meses: reparar una tubería que goteaba en el baño del primer piso, el mismo baño donde su nieta había desaparecido una década atrás. La gota constante, tic, 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 había comenzado a aparecer 3 semanas antes, cayendo desde la conexión entre la tubería principal y el lavamanos hasta formar un charco pequeño pero persistente en el suelo. Remedios había colocado un cubo de plástico azul para recoger el agua, pero el sonido metálico la despertaba cada noche, convirtiéndose en una tortura auditiva que le recordaba constantemente el lugar donde había perdido a la persona más querida de su mundo. «Hoy lo arreglo», se dijo a sí misma mientras subía trabajosamente las escaleras, cargando una caja de herramientas oxidadas que había pertenecido a su difunto marido. No puedo seguir viviendo con ese ruido». El baño había permanecido prácticamente intacto durante los 10 años transcurridos desde la desaparición. Remedios lo limpiaba semanalmente con una meticulosidad obsesiva, pero nunca había realizado reparaciones significativas. Era como si mantener el espacio exactamente como estaba la mañana del 23 de marzo de 1995 fuera una forma de preservar la posibilidad del regreso de Marisol. Se arrodilló frente al lavamanos con un esfuerzo considerable. Sus rodillas, afectadas por la artritis, protestaron contra el contacto con las baldosas frías. La tubería que goteaba estaba parcialmente oculta detrás del pedestal del lavamanos, lo que requería que se acostara de lado para alcanzarla adecuadamente. Mientras trataba de ajustar la llave inglesa alrededor de la conexión problemática, notó que una de las baldosas del suelo se movía ligeramente bajo la presión de su cuerpo. Era una baldosa blanca, idéntica a las otras que formaban el patrón ajedrezado del suelo, ubicada justo debajo del lavamanos en un lugar que normalmente quedaba oculto por el pedestal. Remedios presionó la baldosa con la palma de su mano. Se hundió varios milímetros, como si hubiera un espacio hueco debajo. Intrigada y con una energía que no había sentido en años, buscó en la caja de herramientas hasta encontrar un destornillador de punta plana. Introdujo la herramienta en una de las juntas que rodeaban la baldosa suelta y ejerció presión. La argamasa que sellaba los bordes se desmoronó fácilmente, como si hubiera sido aplicada de manera superficial o hubiera sido alterada en algún momento. Con paciencia, fue liberando cada uno de los 4 lados de la baldosa hasta que pudo levantarla completamente. Debajo había un hueco rectangular de aproximadamente 30 centímetros por 20, excavado en la tierra compactada que servía de base al suelo del baño. Y dentro de ese hueco, envuelto en una bolsa de plástico transparente que había amarilleado con el tiempo, se encontraba un objeto que hizo que el corazón de Remedios se detuviera durante varios segundos. Era un diario, un cuaderno de tapas duras de color violeta con esquinas doradas, del tipo que venden en las papelerías para que las adolescentes escriban sus secretos más íntimos. En la portada,
escrito con la caligrafía redonda y cuidadosa que Remedios conocía tan bien, se leía Diario de Marisol Herrera López, privado. Con las manos temblorosas, Remedios sacó la bolsa de plástico del hueco. El diario estaba en perfecto estado de conservación, protegido de la humedad y del paso del tiempo. Junto a él había otros objetos. Una cadena de plata fina que reconoció inmediatamente como la que Marisol llevaba siempre al cuello. Un pequeño anillo con una piedra azul que había sido un regalo de sus padres. Y varias fotografías que no había visto nunca antes. Remedios se sentó en el suelo del baño, con la espalda apoyada contra la bañera, y abrió el diario con una reverencia casi religiosa. La primera entrada estaba fechada el 1 de enero de 1995, apenas 2 meses antes de la desaparición. Querido diario, abuela me regaló este cuaderno por Reyes. Dice que es importante que las mujeres escribamos nuestros pensamientos, porque somos las únicas que sabemos lo que realmente pasa en nuestras vidas. No sé muy bien qué escribir, pero supongo que puedo empezar por el principio. Las primeras entradas eran típicas de una adolescente. Preocupaciones por los exámenes, comentarios sobre sus amigas, reflexiones sobre su futuro universitario. Pero conforme Remedios avanzaba en la lectura, comenzó a detectar un patrón inquietante. A partir de febrero, Marisol había comenzado a mencionar una presencia extraña en su vida. Da 15 de febrero. Ayer, cuando volví del instituto, tuve la sensación de que alguien había estado en mi habitación. Nada estaba fuera de lugar, pero había un olor raro, como a cigarrillos. Pero abuela no fuma en casa nunca. 23 de febrero. Cristina dice que estoy paranoica, pero juro que ayer vi a alguien mirándome desde el jardín de los Vázquez cuando me estaba duchando. La ventana del baño da para ese lado, pero está muy alta. A lo mejor fueron imaginaciones mías. 2 de marzo. Ya no puedo negarlo. Alguien está entrando en la casa cuando abuela y yo salimos. Esta mañana encontré mis braguitas revueltas en el cajón, y estoy segura de que las había ordenado por colores como siempre hago. También falta una fotografía mía del álbum familiar, la que me sacaron en la playa el verano pasado. Remedios sintió náuseas. Su nieta había estado siendo acosada, espiada, violentada en su propia intimidad, y ella no se había dado cuenta de nada. El sentimiento de culpa la golpeó como un puñetazo en el estómago. Continuó leyendo con una desesperación creciente. 10 de marzo. He descubierto quién es. No puedo creerlo. Es alguien en quien confiábamos. Alguien que tiene llaves de la casa. No sé qué hacer. Si se lo digo a abuela, se va a morir del disgusto. Pero tengo miedo. Anoche escuché ruidos en el piso de abajo cuando ya estábamos durmiendo. 15 de marzo. He estado investigando por mi cuenta. He encontrado más cosas mías en su casa. Fotografías que yo creía que había perdido. Ropa interior que había desaparecido cuando la ponía a secar en el jardín. Incluso mechones de mi pelo. Está obsesionado conmigo. No sé desde cuándo lleva haciendo esto. 20 de marzo. Ha empeorado. Ayer encontró este diario escondido en mi habitación. Me lo devolvió esta mañana con una nota que decía que le gustaba leer mis pensamientos íntimos. Me dijo que si le contaba a alguien lo que está pasando, haría daño a abuela. Le creo. Es capaz de hacerlo. 22 de marzo. Mañana voy a confrontarlo. No puedo seguir viviendo así. He escondido este diario en el lugar más seguro que se me ocurre, debajo del suelo del baño, en el hueco que encontré cuando se rompió una baldosa hace unos meses. Si algo me pasa, al menos quedará constancia de la verdad. El culpable es... La entrada se cortaba abruptamente. La página siguiente tenía solo 2 líneas, escritas con una caligrafía temblorosa que parecía haber sido hecha con prisa. Me ha descubierto escribiendo. Viene hacia aquí. Si alguien lee esto algún día, el que me ha hecho daño es Teodoro Ruiz, el fontanero del pueblo. Tiene llaves de todas las casas. Perdóname, abuela. Remedios dejó caer el diario como si se hubiera convertido en una serpiente venenosa.
Teodoro Ruiz, el fontanero que había reparado sus tuberías durante años. El hombre quieto y eficiente que siempre llegaba puntual cuando lo llamaba para solucionar cualquier problema doméstico. El hombre en quien había confiado lo suficiente como para darle una copia de sus llaves, como hacían la mayoría de los vecinos ancianos del pueblo con los artesanos locales. Teodoro, que tendría unos 50 años en 1995. Teodoro, que vivía solo en una casa pequeña al otro lado del pueblo. Teodoro, que conocía el interior de su casa mejor que ella misma, porque había reparado prácticamente cada tubería, cada grifo, cada instalación eléctrica durante las últimas 2 décadas. Con las manos aún temblorosas, Remedios examinó las fotografías que habían estado escondidas junto al diario. Eran imágenes de Marisol que ella no había visto nunca. La muchacha duchándose, cambiándose de ropa, durmiendo en su cama. Todas tomadas desde ángulos imposibles, como si el fotógrafo hubiera estado escondido dentro de las paredes de la casa. La última fotografía era diferente. Mostraba a Marisol en el baño, de pie frente al espejo, con una expresión de terror absoluto en el rostro. Detrás de ella, apenas visible en el reflejo, se distinguía la silueta de un hombre mayor. La imagen estaba fechada con un sello rojo en la esquina inferior, 23-03-95-0730, la mañana de la desaparición. Remedios comenzó a llorar con una intensidad que no había experimentado desde los primeros días después de perder a su nieta. Pero estas no eran lágrimas de tristeza pura, sino una mezcla compleja de dolor, ira y algo parecido al alivio. Finalmente sabía qué había pasado. Después de 10 años de incertidumbre, la verdad había emergido del lugar más inesperado. Teodoro Ruiz había estado acosando a su nieta durante meses. Había estado entrando en su casa, violando su intimidad, fotografiándola sin su conocimiento. Y cuando Marisol había descubierto su secreto y había amenazado con denunciarlo, él había hecho algo terrible. Pero aún quedaba la pregunta más importante. ¿Dónde estaba Marisol ahora? ¿Qué había hecho exactamente Teodoro aquella mañana del 23 de marzo? Remedios siguió revisando el contenido del escondite. En el fondo de la bolsa de plástico encontró una última pieza de evidencia que la dejó completamente helada. Una nota manuscrita, pero no con la letra de Marisol. Era la caligrafía tosca y angulosa de un hombre adulto. La niña sabía demasiado. Tuve que actuar rápido. Está en un lugar seguro ahora, donde nadie la encontrará nunca. El baño cerrado por dentro fue fácil. Entré por la ventana del sótano, subí por las tuberías que yo mismo instalé y salí por el mismo camino después de limpiar todo. Que Dios me perdone, pero no podía arriesgarme a ir a la cárcel. Tr. La confesión estaba fechada el 25 de marzo de 1995, 2 días después de la desaparición. Remedios cerró los ojos y trató de procesar toda la información que acababa de descubrir. Teodoro había matado a su nieta. Había planificado cuidadosamente cómo hacer desaparecer el cuerpo y cómo crear la ilusión de que ella había desaparecido misteriosamente del interior de un baño cerrado con llave. Y durante 10 años había vivido en el mismo pueblo. Había continuado trabajando en las casas de sus vecinos, había mantenido su fachada de hombre respetable mientras guardaba el secreto más horrible imaginable. Pero había algo que no encajaba en la confesión. Si Teodoro había entrado por la ventana del sótano y había subido por las tuberías, ¿por qué había necesidad de crear la ilusión del baño cerrado? ¿Y por qué había escondido toda esta evidencia debajo del suelo, en un lugar donde, eventualmente, podría ser descubierta? De repente, Remedios entendió la verdad con una claridad que la aterrorizó. Teodoro no había escondido esta evidencia para ocultarla. La había escondido para que fuera encontrada algún día, pero no por las autoridades. La había escondido para que ella, Remedios, la encontrara cuando fuera lo suficientemente anciana y vulnerable como para no representar una amenaza para él. Era un trofeo macabro,
una forma de prolongar su control y su poder sobre la familia de su víctima. Teodoro sabía que tarde o temprano tendría que reparar algo en ese baño, y cuando lo hiciera, descubriría accidentalmente la evidencia. Entonces podría jugar el papel del ciudadano concienzudo que reporta un hallazgo importante a las autoridades, desviando cualquier sospecha que pudiera recaer sobre él. Pero Remedios había arruinado su plan al encontrar la evidencia por su cuenta, una década antes de lo que él había calculado. Ahora tenía que decidir qué hacer con esta información. Teodoro Ruiz seguía vivo, seguía trabajando en el pueblo, seguía teniendo acceso a las casas de docenas de familias inocentes, y por primera vez en 10 años, Remedios tenía pruebas concretas de lo que le había pasado a su nieta. Se levantó del suelo del baño con una determinación que no había sentido desde 1995. Sus piernas temblorosas se habían vuelto firmes, su espalda encorvada se había enderezado, y sus ojos llorosos brillaban ahora con una luz fría y calculadora. Era hora de que Teodoro Ruiz pagara por lo que había hecho. En las pequeñas comunidades rurales de España, la justicia no siempre llega a través de los tribunales. A veces emerge de los rincones más inesperados, impulsada por la determinación silenciosa de quienes han perdido todo y ya no tienen nada que temer. Remedios. Herrera pasó 3 días completos, examinando cada detalle de la evidencia que había encontrado bajo el suelo de su baño. Leyó y releyó el diario de Marisol. Estudió cada fotografía con una lupa que había pertenecido a su difunto marido y analizó la confesión de Teodoro Ruiz hasta memorizar cada palabra. No era una mujer impulsiva. A los 82 años había aprendido que las decisiones importantes requieren reflexión cuidadosa. El primer paso fue verificar si Teodoro seguía vivo y activo en Valdemorillo. Una llamada discreta al ayuntamiento, bajo el pretexto de necesitar sus servicios de fontanería, le confirmó que el hombre de 60 años continuaba trabajando y residiendo en la misma casa pequeña de la calle Olmo, donde había vivido durante décadas. Teodoro está un poco sordo ya, pero sigue siendo el mejor fontanero del pueblo, le había dicho la secretaria del ayuntamiento. Quiere que le dé su número de teléfono. No hace falta, había respondido Remedios. Prefiero hablar con él en persona. Durante esos 3 días de reflexión, Remedios había considerado múltiples cursos de acción. Podía llevar la evidencia directamente a la Guardia Civil y dejar que la ley siguiera su curso. Podía confrontar a Teodoro privadamente y exigir que confesara públicamente. O podía implementar un plan más sutil, uno que asegurara no solo que la verdad saliera a la luz, sino que Teodoro experimentara una fracción del sufrimiento que había causado a su familia. Eligió la tercera opción. El 18 de octubre de 2005, Remedios se vistió con su mejor traje negro, el mismo que había usado para los funerales de sus padres, su esposo y los padres de Marisol. Se peinó cuidadosamente, se aplicó un poco del lápiz labial que guardaba para ocasiones especiales y guardó el diario de su nieta en un bolso de cuero negro. A las 10 de la mañana caminó lentamente por las calles empedradas de Valdemorillo hasta llegar a la casa de Teodoro Ruiz. La vivienda era pequeña y modesta, con paredes de ladrillo visto y un jardín descuidado donde crecían malas hierbas entre herramientas oxidadas. Remedios llamó a la puerta con 3 golpes secos y decididos. Teodoro abrió después de unos momentos, secándose las manos con un trapo manchado de grasa. Era un hombre de estatura media, cabello gris y escaso, con los ojos pequeños y hundidos que Remedios recordaba de todas las veces que había trabajado en su casa. Llevaba un mono de trabajo azul y parecía sorprendido de ver a su antigua cliente parada en su umbral. «Señora Herrera, qué sorpresa. ¿Necesita que le arregle algo en la casa?» «En cierta manera, sí», respondió Remedios con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. «¿Puedo pasar? Tengo algo importante que mostrarle».
Teodoro vaciló por un momento, pero finalmente se apartó para dejarla entrar. El interior de la casa olía a tabaco negro y humedad, con muebles viejos que parecían no haber sido movidos en décadas. Las paredes estaban cubiertas de herramientas colgadas en ganchos metálicos y sobre una mesa auxiliar se apilaban recibos y facturas de trabajo. «Siéntese, por favor», dijo Teodoro, señalando un sofá de cuero agrietado. «¿Quiere un café? ¿Un vaso de agua?» «No, gracias. Prefiero ir directamente al asunto». Remedios se sentó en el borde del sofá, manteniendo la espalda recta y el bolso firmemente agarrado entre sus manos. «He encontrado algo en mi casa que creo que le pertenece». Teodoro se sentó en una silla frente a ella, con una expresión de curiosidad aparentemente genuina. «Algo mío. No recuerdo haber perdido nada en su casa, señora Herrera». Remedios abrió lentamente el bolso y extrajo el diario de Marisol. Lo colocó sobre la mesa de centro que los separaba, con la portada violeta claramente visible. Observó cuidadosamente el rostro de Teodoro mientras él procesaba lo que estaba viendo. La transformación fue inmediata y reveladora. El color desapareció completamente de su cara. Sus ojos se abrieron hasta mostrar el blanco alrededor de las pupilas, y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Trató de mantener la compostura, pero era evidente que el descubrimiento del diario lo había golpeado como un rayo. «No, no sé qué es eso», murmuró sin poder apartar la vista del cuaderno. «¿Dónde lo encontró?» «Debajo del suelo del baño. El mismo baño donde mi nieta desapareció hace 10 años. La voz de Remedios era fría como el hielo de enero. Junto con esto, sacó una de las fotografías más comprometedoras y la colocó junto al diario. Era la imagen que mostraba a Marisol en el baño, con la silueta de Teodoro visible en el espejo. El hombre emitió un sonido ahogado, algo entre un gemido y un grito sofocado. «Ya he leído el diario completo, Teodoro. También he visto todas las fotografías y he encontrado su confesión manuscrita. Sé exactamente lo que le hizo a mi nieta». Teodoro se levantó bruscamente del sofá, como si hubiera sido picado por una avispa. Comenzó a caminar de un lado a otro del salón, pasándose las manos por el cabello y murmurando palabras incomprensibles. Remedios permaneció sentada, observándolo con la paciencia de una cazadora que ha acorralado finalmente a su presa. «Usted no entiende», dijo finalmente Teodoro, deteniéndose frente a la ventana que daba al jardín trasero. «No fue como parece. Yo la quería de verdad». «¿Querer?» La palabra salió de la boca de Remedios cargada de todo el veneno que había estado acumulando durante una década. ¿Llama usted querer a espiar a una muchacha de 16 años? ¿A fotografiarla sin su consentimiento? ¿A robar su ropa íntima?» Teodoro se giró hacia ella, y por primera vez en la conversación, sus ojos mostraron algo parecido a la desesperación. Era diferente con Marisol. Era especial. Desde que era una niña, yo sabía que estaba destinada para mí. Era tan hermosa, tan pura. ¿Y por eso la mató? Las palabras flotaron en el aire del salón como humo tóxico. Teodoro se quedó paralizado, con la boca entreabierta, como si hubiera sido abofeteado. Durante varios segundos, el único sonido en la habitación fue el tic-tac de un reloj de pared que marcaba las horas con precisión implacable. «Yo no, ella no», comenzó a balbucear, pero las palabras se desmoronaron antes de formar oraciones coherentes. Remedios se levantó lentamente del sofá, con una dignidad que contrastaba brutalmente con el colapso emocional del hombre frente a ella. «Su confesión está muy clara, Teodoro. La niña sabía demasiado. Tuve que actuar rápido. ¿No recuerda haber escrito esas palabras?» Teodoro se dejó caer en una silla como un muñeco de trapo al que le hubieran cortado los hilos. Sus hombros se hundieron, su cabeza cayó hacia adelante y comenzó a llorar con unos sollozos secos y ásperos que sonaban más como tos que como llanto. «Fue un accidente», susurró finalmente, su voz apenas audible.
No quería hacerle daño, solo solo quería hablar con ella, explicarle que lo que sentía por ella era real, que podíamos estar juntos cuando fuera mayor de edad. ¿Un accidente? Remedios se acercó a él hasta quedar a apenas 1 metro de distancia. ¿Entrar en mi casa por las tuberías del sótano fue un accidente? ¿Acechar a mi nieta durante meses fue un accidente? ¡Ella iba a denunciarme!, gritó Teodoro de repente, levantando la cabeza para mirarla directamente a los ojos. Iba a contárselo todo a usted, a la Guardia Civil, a todo el pueblo. Mi vida se habría acabado, mi reputación, mi trabajo, todo, y eso justificaba matarla. Teodoro cerró los ojos con fuerza, como si tratara de bloquear una imagen demasiado horrible para ser contemplada. Cuando subí al baño esa mañana, ella estaba escribiendo en ese diario maldito, escribiendo mi nombre, contando todo lo que había pasado. Traté de quitárselo, pero ella se resistió. Empezamos a forcejear. Su voz se quebró completamente. Remedios esperó, permitiendo que el silencio lo presionara a continuar. Se golpeó la cabeza contra el borde de la bañera. Fue un golpe seco, horrible. Cayó al suelo y no se movía. Había mucha sangre. Traté de despertarla, de hacerle respiración boca a boca, pero ya no había nada que hacer. ¿Dónde está su cuerpo? La pregunta salió de la boca de Remedios con una frialdad que la sorprendió incluso a ella misma. Era la pregunta que había estado esperando hacer durante 10 años, la única que realmente importaba. Teodoro tardó varios minutos en responder. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro ronco. En el jardín de mi casa, bajo el cerezo que está junto a la valla trasera, la enterré esa misma mañana, después de limpiar el baño y de crear toda la escena del misterio. Remedios sintió que sus piernas se debilitaban, pero se obligó a mantenerse de pie. Después de una década de incertidumbre, finalmente sabía dónde descansaban los restos de su nieta. Marisol había estado a menos de 500 metros de su casa todo este tiempo, sepultada en el jardín del hombre que había destruido su vida. ¿Por qué escondió la evidencia debajo del suelo de mi baño? Teodoro levantó la vista hacia ella, y en sus ojos, Remedios pudo ver la respuesta antes de que él la verbalizara. Porque sabía que algún día usted la encontraría. Cuando fuera lo suficientemente mayor, cuando ya no fuera una amenaza para mí, era mi seguro. Si alguien comenzaba a sospechar de mí, yo podría descubrir la evidencia y parecer el héroe que resolvía el misterio. Pero también era algo más, ¿verdad? Los ojos de Remedios brillaron con una comprensión terrible. Era su forma de prolongar el control sobre nosotras, sobre la memoria de Marisol y sobre mí. Durante todos estos años, usted sabía que tenía ese poder sobre nosotras, que podía decidir cuándo y cómo se revelaría la verdad. Teodoro no respondió, pero su silencio fue confirmación suficiente. Remedios se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Dentro de 1 hora, la Guardia Civil va a recibir una llamada anónima informándoles sobre cierta evidencia que ha aparecido en mi casa. También van a recibir información sobre un lugar específico en su jardín donde deberían buscar. Usted puede decidir si quiere estar aquí cuando lleguen o si prefiere entregarse voluntariamente. Señora Herrera, por favor. Teodoro se levantó de la silla, extendiendo las manos hacia ella en un gesto suplicante. Yo puedo compensarla de alguna manera. Tengo algunos ahorros, puedo... No hay compensación posible por lo que usted me quitó, interrumpió Remedios. Usted me robó 10 años de saber qué había pasado con mi nieta. Me robó la posibilidad de darle un entierro digno. Me robó la paz de poder cerrar esta herida y, sobre todo, le robó a Marisol la vida que tenía por delante. Salió de la casa sin mirar atrás, cerrando la puerta con un clic definitivo que sonó como la clausura de un capítulo terrible pero necesario. La llamada a la Guardia Civil la realizó desde el mismo teléfono público frente al bar de Manolo, donde había pedido ayuda 10 años atrás. Esta vez
Sin embargo, no había desesperación en su voz, sino una determinación serena que impresionó a la gente que recibió la llamada. He encontrado evidencia relacionada con la desaparición de Marisol Herrera López en 1995. Dijo simplemente: «Creo que ya es hora de que se sepa la verdad». Los agentes llegaron a su casa en menos de 30 minutos. Remedios los recibió con dignidad, les entregó toda la evidencia que había encontrado y les proporcionó la dirección exacta donde podrían encontrar los restos de su nieta. También les dio el nombre del culpable y una descripción detallada de la confesión que había presenciado esa misma mañana. Cuando los agentes llegaron a la casa de Teodoro Ruiz, lo encontraron ahorcado en el cerezo de su jardín trasero. Junto a su cuerpo había una nota manuscrita en la que confesaba completamente su crimen y revelaba la ubicación exacta donde había enterrado a Marisol. Los restos de la muchacha fueron exhumados esa misma tarde. Después de 10 años, Marisol Herrera López finalmente pudo regresar a casa. El funeral se celebró una semana después en la iglesia de San Miguel, la misma donde Marisol había hecho su primera comunión 8 años atrás. Todo Valdemorillo asistió, junto con los antiguos compañeros de clase de la muchacha que viajaron desde Madrid y otras ciudades donde habían comenzado sus vidas adultas. Remedios, vestida de negro riguroso, pero con una expresión más serena de la que había mostrado en una década, caminó detrás del ataúd hasta el cementerio en la colina. Por primera vez en 10 años, sabía exactamente dónde estaba su nieta. Durante los meses que siguieron, la casa de la calle San Miguel recuperó gradualmente algo parecido a la normalidad. Remedios contrató a un albañil para que reparara definitivamente las baldosas del baño, sellando para siempre el escondite donde había permanecido oculta la verdad durante tantos años. La habitación de Marisol se convirtió en algo diferente. Ya no era un santuario congelado en el tiempo, sino un espacio de memoria activa donde Remedios guardaba fotografías, cartas y recuerdos de los 16 años de vida que su nieta había alcanzado a vivir. En las tardes de invierno, cuando el viento bajaba de la sierra y hacía crujir las persianas de madera, Remedios se sentaba junto a la ventana de la cocina y contemplaba las calles empedradas de Valdemorillo. El pueblo había cambiado, como cambian todos los lugares con el paso del tiempo, pero el misterio que había ensombrecido su existencia durante una década finalmente había sido resuelto. La verdad, descubrió Remedios, no siempre trae paz inmediata, pero sí trae algo igualmente valioso: la posibilidad de continuar viviendo sin la carga insoportable de las preguntas sin respuesta. Marisol Herrera López había desaparecido del baño de su casa el 23 de marzo de 1995, víctima de la obsesión enfermiza de un hombre que había convertido su posición de confianza en un arma de destrucción. 10 años después, su abuela había encontrado bajo las baldosas del mismo baño la verdad que todos habían buscado sin éxito. La historia se había cerrado, pero el recuerdo de la muchacha de 16 años que quería estudiar magisterio y compartir un piso en Madrid con sus amigas continuaría viviendo en la memoria de quienes la habían amado. En las pequeñas comunidades rurales de España, la justicia no siempre llega a través de los tribunales, pero cuando finalmente llega, lo hace con la fuerza implacable de la verdad que ya no puede ser enterrada.